6 de la mañana con 58 minutos, amigos y amigas. Ya en primera impresión vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitada, lo habíamos dicho, la asambleísta Jimena Peña. Pero antes queremos revisar también esta nota, este reportaje que nos da cuenta de que los familiares de los migrantes ecuatorianos desaparecidos en la frontera entre México y Estados Unidos siguen a la espera de información oficial sobre la situación de sus seres queridos. El viceministro de Movilidad Humana mantiene contacto con autoridades en México a fin de encontrar una solución. Veamos. El gobierno sigue de cerca la situación de ciudadanos ecuatorianos que estarían desaparecidos en el trayecto entre México y los Estados Unidos, donde pretenden llegar de forma irregular. Las constantes noticias divulgadas en las últimas semanas en medios internacionales e informaciones que llegan desde organizaciones no gubernamentales dispararon las alertas. Una de las ONGs que se refirió a este tema es 1-800 Migrante, cuya sede se encuentra en los Estados Unidos. Habrían 2 personas de El Oro, 2 de Chimborazo, 2 de Azuay y 1 de Loja, de acuerdo con esa organización. Ilumine donde quiera que esté y que aparezca lo más pronto posible. En el caso de los ecuatorianos detenidos o desaparecidos, nuestras misiones diplomáticas están en contacto permanente con las autoridades. El viceministro de Movilidad se refirió esta semana al hallazgo del cuerpo de quien se presume podría ser una ciudadana oriunda de Chimborazo. Identificar a las víctimas es un trabajo complejo que exige mucha responsabilidad. Los cuerpos que se han encontrado en algunas ocasiones portan documentos de identidad y en otras no. Además, se trabaja en indagar lo que pudiera ser el secuestro de 4 ecuatorianos por miembros de la organización narcodelictiva Los Zetas. Si bien en 2018 un informe publicado por el Centro de Estudios de Migración de los Estados Unidos advirtió una reducción del 31% en los migrantes indocumentados provenientes del Ecuador, ese país sigue siendo aún atractivo para connacionales que buscan el denominado sueño americano. Néstor Aguilera, Telediario. 7 de la mañana con 1 minuto. Les recordamos que también estamos siendo retransmitidos por Pública FM, que es parte de los medios públicos del Ecuador. Toda la información que usted desea para esta mañana. Y por supuesto vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, la asambleísta Jimena Peña, ya con este antecedente, con esta nota que revisamos para introducir este tema de la migración que mucho daño le ha hecho y pues se identifica aún más en estos días la situación de los migrantes ecuatorianos que intentan cruzar la frontera de manera irregular. Asambleísta, aparte de lo que escuchamos, también, por ejemplo, se da a conocer a través de los medios de comunicación que un grupo de 108 migrantes que intentó cruzar de manera ilegal desde México hacia Estados Unidos en un vehículo fue detenido por las autoridades norteamericanas. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana confirmó que entre los viajeros también había 4 ecuatorianos. Esto se suma a las personas que también están desaparecidas, de quienes no se tiene información al momento, como ya lo veíamos en la nota. Asambleísta, conocer estas noticias, ¿qué nos da a entender? ¿Cuál es la situación actual de la migración de ecuatorianos hacia Estados Unidos de manera irregular? ¿Ha aumentado o se han incrementado los controles en la frontera? La situación es muy compleja en este momento. Buenos días. Muy buenos días, Sofía. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas dentro y fuera del país. En efecto, la migración riesgosa hacia Estados Unidos, si bien durante los años 2007, 2008, 2009 se redujo, podemos lastimosamente confirmar que luego de eso, a partir del 2012-13, nuevamente comenzaron a incrementarse los viajes irregulares hacia Estados Unidos. ¿Cómo lo identificábamos? Bueno, simplemente revisando las cifras de deportados, del número de ecuatorianos que son deportados al Ecuador, que pueden ser entre 80 y 100 ciudadanos deportados mensualmente. La gran mayoría de ellos son detenidos precisamente en su intento de ingresar a Estados Unidos por mecanismos irregulares. ¿Qué porcentaje ha aumentado? Bueno, no tenemos cifras exactas al momento, pero, insisto, aproximadamente 100 migrantes deportados mensuales, de los cuales la mayoría está intentando ingresar a Estados Unidos por mecanismos irregulares. De ahí, usted también debe tomar en cuenta el hecho de que en México se ha eliminado la visa, el requerimiento de visa para los ecuatorianos, y esto está resultando entonces un agosto para los coyotes, que en efecto van y promueven los viajes irregulares, anunciando la eliminación de visa a México y pues garantizando viajes más seguros a los ecuatorianos que por motivos de reunificación familiar, por motivos económicos, pues intentan un viaje irregular a ese país.
¿Qué noticias se tiene en este momento acerca de los migrantes que habrían sido retenidos por los Zetas? ¿Hay alguna información nueva que nos permita conocer la situación actual de estos migrantes? Nosotros estamos haciendo un seguimiento cercano con Cancillería. Sin embargo, por temas de seguridad, esos diálogos se mantienen con mucha confidencialidad. Son diálogos que se dan entre las autoridades ecuatorianas y, por supuesto, las autoridades mexicanas, en este caso, que son las que se encuentran investigando. También tenemos la información de personas que se encuentran desaparecidas. Los familiares nos han contactado preocupados, sufriendo porque no saben de sus familiares. Ante esta situación, nosotros hemos dialogado con el canciller, hemos generado la alerta. Vemos que hay ya una acción importante por parte del Viceministerio de Movilidad Humana. Sin embargo, nosotros creemos que si bien es importante, por supuesto, buscar a aquellos que están desaparecidos, también es medular promover desde el territorio ecuatoriano, por ejemplo, la prevención a la migración riesgosa. La Ley Orgánica de la Movilidad Humana, en varios artículos, establece la competencia del Viceministerio de Movilidad Humana como el ente articulador, coordinador con otras instancias del Estado para prevenir la migración riesgosa, para comunicar sobre los riesgos de la migración riesgosa, un esfuerzo que debe incluir no solamente a los medios públicos, también a los medios privados, y también fundamentalmente en esta ley se establece la competencia de los gobiernos autónomos descentralizados también en prevenir la migración riesgosa y en aunar esfuerzos para crear esas oportunidades en territorio ecuatoriano que pues desmotiven cada vez más la migración irregular a Estados Unidos por motivos económicos. ¿Dónde se está concentrando la gran cantidad de ciudadanos que deciden viajar hacia Estados Unidos de manera irregular? La zona de la SUAY ha sido históricamente pues la que más migrantes pues ha tenido, que han viajado de esta manera. En este momento continúa siendo la que tiene el número 1, digamos, de las provincias en el país. Así es, la zona del austro ecuatoriano y también la Sierra Centro, de manera principal en la provincia de Chimborazo, son los ciudadanos que deciden emprender esos viajes irregulares. Algunos también, hay que decirlo, procurando la reunificación familiar. La ley, las condiciones migratorias en Estados Unidos lamentablemente no permiten la reunificación familiar, no permite la legalización de ciudadanos que se encuentran en este momento en condiciones irregulares, más bien hay una persecución y eso pues obviamente lastimosamente afecta también este tema de la migración riesgosa. Por eso es fundamental también que los diálogos con Estados Unidos sean también en el marco de lo que está pasando en la frontera entre México y Estados Unidos, que es una de las fronteras más peligrosas del planeta. Pero parecería ser que de Estados Unidos no hay esa voluntad de diálogo, de entender la realidad de los ciudadanos que tratan de emigrar hacia Estados Unidos, tratando de mejorar sus condiciones de vida. Pero ¿qué pasa ya en nuestro país? Las bandas de coyoteros, porque no hay otra manera de llamar a estas personas que llevan de manera irregular a las personas y que terminan haciendo incluso tráfico de migrantes. ¿Qué pasa? ¿Por qué están tan campantes realizando este tipo de labores y las denuncias como que no llegan a tener resultados o ni siquiera hay denuncias? Así es, en efecto, nosotros creemos que el sistema judicial debe ser mucho más proactivo combatiendo el coyoterismo. Dentro de la Asamblea Nacional, la semana pasada aprobamos una resolución precisamente hablando de la migración riesgosa, donde se le delegaba a la Comisión de Relaciones Internacionales para que haga el seguimiento con varias autoridades, precisamente para ver cómo se está trabajando para prevenir la migración riesgosa, cómo se está trabajando para identificar a nuestros hermanos desaparecidos y también qué están haciendo las autoridades para combatir el coyoterismo. ¿Cree usted que se deben incrementar las penas para este delito? Lo hicimos en el 2014 que aprobamos el Código Orgánico Integral Penal. De hecho, la pena para tráfico ilícito de migrantes va de 7 a 10 años, si es que este tráfico involucra niños, niñas y adolescentes de 10 a 13 años, y si es que significa la muerte de los ciudadanos, estamos hablando de más de 20 años de pena. Es decir, se fortalecieron las penas. Creo que hay herramientas jurídicas pertinentes para que las autoridades puedan enfrentar con rigurosidad, insisto, el coyoterismo, sobre todo ahora que, como digo, están haciendo su agosto, engañando a los ciudadanos sobre el riesgo que aún existe
en estos viajes irregulares hacia Estados Unidos. Hay que puntualizar que esta zona fronteriza México-Estados Unidos no solamente que tiene ahora mayores controles de Estados Unidos, sino la presencia de estos grupos narcodelincuentes como son, por ejemplo, esta banda de los Zetas, que luego trafican con los migrantes, que los atrapan y tienen esta dinámica de pedir recompensas. Por ejemplo, la ciudadana guatemalteca, que es otra de las testigos de este caso último donde desaparecen más bien 12 ecuatorianos, ella dice que su familia pagó un rescate y da a conocer algunos de los otros detalles. Así es, Sofía, nuestros ecuatorianos cuando asumen un viaje irregular realmente es un viaje que exponen lo más importante que es su vida, la vida de sus seres queridos. Por tal motivo creo que no podremos enfatizar suficiente el riesgo que corre un ciudadano, un niño, una niña, un adolescente cuando intenta atravesar esa frontera de manera irregular. Por eso lo fundamental también es prevenir la migración riesgosa. Qué bueno que el Viceministerio de Movilidad Humana esté ya emprendiendo una campaña que debe realizarse no solamente en territorio nacional, sino también en el exterior, en las áreas de alta concentración de migrantes ecuatorianos, porque también muchos padres en su intento de reunificarse con sus hijos, con sus esposas, pues emprenden estos viajes, motivan a sus familiares a viajar de manera irregular. Por eso esta campaña debe realizarse tanto en territorio nacional como en el exterior a través del accionar proactivo de los consulados. Pero sin embargo, pues las familias van a querer reunificarse en el país. ¿Cómo están dadas las condiciones para el retorno de migrantes? Si es que los ecuatorianos no pueden ir a Estados Unidos, ¿qué oportunidades tienen los migrantes de retornar y de tener una vida plena y de continuar pues desarrollando o proveyendo a su familia de la mejor manera? Así es, realmente la situación económica en el país es compleja, las oportunidades laborales, como vemos también, lastimosamente no son muchas en este momento. Sin embargo, creo que es fundamental destacar que en este momento a través de Ban Ecuador, por ejemplo, se están dando créditos a migrantes retornados. Además, han habido incentivos para el retorno a través del homenaje de casa y la posibilidad de que un migrante cuando retorne venga con aspiraciones de emprender. Creo que el Ecuador tiene potenciales emprendedores en el exterior y creo que es fundamental que todos los esfuerzos económicos para atraer esa inversión extranjera importante al país también tengan un enfoque para la comunidad migrante que no tienen capitales tan amplios, pero sí tienen ciertos ahorros que bien pueden servirles aquí para emprender con pequeños negocios. Pero ahí también, Sofía, yo creo que es necesario hacer un esfuerzo y nuevamente la ley establece que la competencia es del Viceministerio de Movilidad Humana, de coordinar con las demás carteras de Estado las diferentes problemáticas, por ejemplo, como el tema de retorno, la reinserción laboral, la certificación de competencias, es decir, que los migrantes puedan venir al Ecuador y poder certificar las competencias adquiridas en el país donde migraron para que puedan tener mejores oportunidades, tanto laborales y pues para poder emprender acá también un negocio. De alguna manera el Estado también asume la responsabilidad que tiene sobre el hecho de que los migrantes o que las personas ecuatorianas, los ciudadanos ecuatorianos decidan irse a Estados Unidos. Así es, Sofía, una responsabilidad que no es solamente del gobierno central. Los gobiernos locales tienen también una gran responsabilidad en el tema. Por tal motivo es fundamental que el viceministerio, el gobierno central, coordine sus esfuerzos con los que puedan realizar los gobiernos locales y de esa manera fortalecer la eficiencia de los recursos que puedan emprenderse en este sentido. Asambleísta, aprovechando su presencia aquí con nosotros, también queremos tocar el tema de la elección de autoridades de la Asamblea, que ya está muy cerca, el 14 de mayo deberán ser electas las autoridades. ¿Cómo está Alianza País? ¿Cómo llega a esta elección de autoridades? ¿Podrá repetir la presidencia? Así es, nosotros estamos optimistas. De hecho, se presentó ya al presidente Moreno el nombre de dos compañeros luego de un proceso interno de deliberación, pese al reiterado pedido del presidente Moreno que sea la bancada legislativa la que decida qué compañero o compañera respaldar en esta gran responsabilidad. La bancada, luego de un debate, decidió hacer partícipe de esta decisión también al presidente del movimiento, que es el presidente Moreno, quien pues sabemos en estas horas estará evaluando el nombre de los dos compañeros. Los dos compañeros, Daniel Mendoza y César Litardo. Así es. ¿No hay otra opción en Alianza País? No, eso serían las dos opciones que han sido planteadas. Son compañeros que tienen el respaldo de toda la bancada e independientemente del nombre que se seleccione, estaríamos cohesionando probablemente alrededor de 41 votos
con esta designación. Luego de ello, pues por supuesto, comenzarán los diálogos con los demás sectores políticos para llegar a un consenso que nos permita tener mayoría y tener un presidente de la Asamblea Nacional procedente de la bancada legislativa Alianza País y Aliados. ¿Con quiénes estarán conversando para obtener esa mayoría para la elección de esta autoridad? Con todos los sectores políticos. Recordemos que el compañero que pueda captar la presidencia de la Asamblea tendrá la responsabilidad de comprender la diversidad, la conformación actual de la Asamblea Nacional, que es sumamente diversa. Existen grupos políticos, existen bancadas legislativas, pero también existen grupos políticos que incluso se formaron hace unos días, y eso da muestra de la diversidad de criterios que hay en la Asamblea Nacional. Por tal motivo, el presidente que asuma esta responsabilidad tendrá la obligación de coordinar con todos los sectores políticos, y por eso creemos que el diálogo que se deba dar no debe excluir a nadie, debe ser con todos, y pues ojalá, optimistamente hablando, podamos tener un presidente con unanimidad, que sería nuestra máxima aspiración. ¿Y las comisiones? ¿A qué comisiones aspira a llegar Alianza País a presidir? Bueno, en efecto hay comisiones que son sumamente sensibles, por ejemplo la Comisión de Régimen Económico, creo que es una comisión que en efecto creemos importante presidir, también la Comisión de Derechos Laborales, también la Comisión de Fiscalización, me parece también que la Comisión de Desarrollo Económico. Entonces los diálogos con los demás sectores políticos se desarrollarán en ese sentido. Sin embargo, dependerá también de cada comisión. Hay comisiones que de hecho pueden generar condiciones para que pueda presidir un compañero que en la actualidad esté ya presidiendo, integrante de nuestra bancada, y que a lo interior de esa comisión pueda tener condiciones para continuar presidiendo esa comisión por decisión de los integrantes de esas comisiones. Es decir, todavía tenemos algunos días, así es que queremos tener esos diálogos con tranquilidad, con apertura, con generosidad, para juntos todos los sectores políticos poder organizarnos de tal manera que los siguientes 2 años prioricen una agenda legislativa, un trabajo de coordinación multipartidista y la priorización no de una agenda política de un movimiento, sino de la agenda política de los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Usted cree que después de este 14 de mayo van a dejarse la tendencia de las comisiones ocasionales para resolver temas que en las comisiones establecidas permanentes no se han podido resolver? Bueno, las comisiones ocasionales se encuentran como parte de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la posibilidad de conformarlas, deben conformarse por temas excepcionales. De haber un tema excepcional que el Parlamento pues crea necesario, la necesidad de crear una comisión ocasional, pues creo que sería necesario. Sin embargo, lo que se trataría más bien es ya delegar las tareas legislativas de las diferentes comisiones permanentes que están establecidas en la ley. Asambleísta, muchísimas gracias. El tiempo es oro en televisión. Por supuesto, nosotros hacemos una pausa en este momento para dar, al volver, la bienvenida a nuestro siguiente invitado, el presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Quédese con nosotros en Primera Impresión.